¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente este miércoles. Gracias, de verdad. Gracias infinitas por seguirnos aquí en Detrás de la Taza, por sus preguntas, sugerencias, respuestas, etcétera, etcétera. Estamos tratando de darle las respuestas lo más rápido posible a cada uno de ustedes. De verdad les agradecemos. Y a todos aquellos que se van uniendo día a día a este podcast desde Estados Unidos y otros países de Centroamérica que nos están escuchando. Muchísimas gracias, les enviamos un fraternal saludo, de verdad muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a ver unos personajes y darle continuidad a este relato histórico verídico de cómo las hermandades, el dedazo, el plumazo, el compadrazgo, el hijo del artista, el hijo del político, el pariente, primo, hermano, lo que sea, han estado en cada una de estas etapas de la seguridad pública en México. Sobre todo porque desarrollamos la Ciudad de México, ¿por qué? Porque es lo más importante, de aquí salen muchas cosas y se desarrollan demasiadas situaciones. Ha habido fracasos y yo creo que ha habido más fracasos que ventajas o ganancia o que hemos dicho tenemos el control. Claro que no. Pregunta para cada uno de ustedes seria y los pongo a pensar y me gustaría que me contesten. ¿En manos de quién está la seguridad en México? ¿En manos de quién? ¿Quién tiene ese control? Porque al final del día es un control, ¿vale? Como lo hemos dicho anteriormente, nunca se preocupan por la población. Nunca ha habido una preocupación por la población. Todo es político. ¿O miento? Ustedes los dejo en su libre albedrío para que decidan y saben que todos tienen voz aquí. De verdad pónganse en contacto con nosotros, si quieren participar, pónganse en contacto con nosotros, queremos escucharlos, no nada más nosotros, toda la gente que nos sigue y que nos va a seguir siguiendo y vamos a seguirle dando para adelante porque la seguridad es muy importante para cada uno de ustedes, no solamente para la política, también para ustedes ciudadanos, que les hace falta, porque saben que la delincuencia no se ha terminado y no pretenden terminarlo. Problemas que continúan y siguen continuando y nadie les da respuesta. Nos quedamos con lo anterior, que fue la fuga del Chapo, etcétera, etcétera, delincuencia organizada, eh, robos, asesinatos, etcétera, continúan y continúan. Hoy vamos a hablar Alejandro Hertz Manero. Lo recuerdan, ¿no? Del sexenio pasado. Gran figura y sobre todo el jefe de jefes. Alejandro Hertz Manero fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en los periodos del 98 al 2000. Fue nombrado inicialmente en agosto del 98 por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que Dios lo tenga en su santa gloria, y ratificando posteriormente por el presidente de la República, quien constitucionalmente debía aprobar el mando policial de la capital en esa época. Ya se imaginan quién es, ¿no? ¿Quién estaba en ese periodo del entre el 98 y el 2000? ¿Quién era ese presidente? Continuó en el cargo durante la administración interina de Rosario Robles Berlanga. Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, y sobre todo porque en ese entonces todavía ya existiendo, ya estaba el internet ya pegando, ¿no? Ya andaba ahí, etcétera, etcétera, y había más como la evolución del coco, y aún así el presidente seguía teniendo el control. Bueno, lo han tenido, o no sé ustedes qué piensan. Detalles de su registro es algo, ¿no? Contexto de la llegada. Cuando él llega, asume el cargo en sustitución de Rodolfo Bernardi, en un periodo crítico de alta percepción de inseguridad en la capital mexicana.
Él implementó el programa de reestructuración policial, incrementó los exámenes de control y confianza e impulsó el acercamiento de la policía con la ciudadanía mediante comités locales. Ya había ahí como ese acercamiento de la proximidad social, pero si se dan cuenta, aquí es donde viene el parteaguas de los exámenes de control y confianza, ya él presionando, ¿no? Pero vamos a dar cuenta por qué, o sea, que eso también quiero que vean, porque no nada más, o sea, sí llegó por igual, ¿no? Pues era conocido de aquel, señor Cuauhtémoc Cárdenas, michoacanos, etcétera, etcétera. Dejó la dependencia en el año 2000 para incorporarse al gabinete presidencial de la transición democrática. En aquel entonces, fíjense, ya estaba dejando para irse, pues ya saben quién es el que seguía en el 2000, ¿no? Ya se viene la cuestión de la Policía Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Germán Nero cuenta con una larga trayectoria en áreas de procuración de justicia y mandos policiales, caracterizándose por ser un perfil de corte técnico, jurídico y administrativo, más que un policía de carrera de base, que vamos, o sea, jamás ha pisado la calle. O sea, jamás hizo, bueno, todavía no estaba el IPH como tal en ese entonces, ¿no? Por recuerdo, ¿no? Entonces, es aquí a lo que referimos, ¿no? O sea, como quiere arreglar cosas, lo que hemos visto muchos compañeros cuando vamos a los exámenes de control y confianza, y fácil y rápido se los pongo el ejemplo. Psicólogos, polígrafos, nadie de ellos está en la calle, todos son administrativos. He leído, o sea, y también igual hay administrativos, compañeros administrativos que han estado en la calle y conocen los dos ámbitos, y eso está chido porque al final del día tienes la sartén por el mango porque ya conoces los dos ámbitos, ¿vale? Pero el hecho, eso sí se los digo, el hecho de que, como dice un compa lagartijo, no porque seas abogado vas a ser el mejor policía del mundo, ¿eh? No, 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 no confundas, no confundas esas cosas. Y esto es lo que está pasando aquí. O sea, el hecho de ser un buen jurista, perfecto, catedrático, etcétera, porque ahorita les voy a contar todo lo demás de él, de dónde viene, dónde estuvo, su carrera como tal, de dónde procede y por qué ese mal manejo, porque al final del día, ¿de qué servía presionar a los policías si la delincuencia estaba, pero con todo lo que daba todavía? Secuestros, robos, violaciones, asesinatos, el narcotráfico, todo le estaban dando con todo, ¿sí? Hay cosas que la prensa oculta porque es muy a fuerzas, ¿no? Pero desafortunadamente está la historia, el papel, las anécdotas, los relatos. Fundador institucional, creó y dirigió el Instituto Técnico de la PGR, Procuraduría General de la República. Además, fue el primer presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública Federal del 2000 al 2004. El presidente Fox Quesada lo nombró como el primer titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. En este periodo estructuró la Policía Federal Preventiva. Señores, la estructuró. Ya lo demás ya fue Marina, Sedena, Policía Municipal, Estatal, Preventiva, Bomberos, había de todo, ministeriales. Ese es otro cantar, ¿vale? Pero él fue todo lo que creó, pero en cuestión administrativa, nunca operativa. Ese era uno de los puntos bien importantes. Sí, será, como les voy a repetir, mejor catedrático, pero mientras no haya pisado la calle para trabajar, no conoce nada. Entonces, aquí ya teníamos un erudito en la materia, pero como diríamos, sin ofender a nadie, un nerd, ¿no? Un nerd que, pues, se la sabe de todas, pero el campo operativo jamás lo tocó. Primeros cargos públicos que tuvo él:
secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia entre el 70 y el 71, procurador federal de la Defensa del Trabajo. Estuvo en el Poder Legislativo en el 2009 al 2012. Se desempeñó como diputado federal por el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, donde presidió la Comisión de Marina. Fiscal General de la República, lo que les decía al principio, del 19 al 25. Fue elegido por el Senado de la República de una terna propuesta por Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en el primer fiscal general autónomo del país, ejercicio del cargo hasta su renuncia el 27 de noviembre del 25. Diplomacia 2026. Al principio del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo nominó como embajador mexicano en el Reino Unido, cargo aprobado por el Senado de la República. Cuenta con una especialidad en ciencias penales, es maestro en Derecho, con maestría en criminología, y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque en el Registro Nacional de Profesionistas solo se da cuenta de su licenciatura en Derecho. En su estado natal fungió como catedrático en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre el 80 y el 85, y profesor de preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH de 1976 a 1978, o sea, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Así de que comento y digo, sí es un gran catedrático, sí será todo lo que quieran, pero sigo concluyendo que el hecho de que tú estudies Derecho no te hace alguien bueno para la seguridad pública. ¿Por qué? Porque sí conoces de leyes, conoces esto, pero tú no conoces lo que está afuera, lo que camina cada policía día a día, todo el riesgo que se pone desde que sale de su casa y hasta que regresa a su casa. Digo, estoy hablando de los policías que sí hacen su chamba, ¿vale? Digo, no todos son malos, porque como todos se los hemos dicho, hay malos y hay buenos, claro, pero aquí el problema es de que están poniendo y disponiendo a alguien que realmente no tenía ni la menor idea de qué pasa con la delincuencia, ¿sí? Sí fue procurador de la República General, o sea, fue el jefe de jefes y autónomo, porque fue hasta autónomo. Pero bueno, eso ya fue en este periodo anterior, pero realmente dentro de su administración no hubo más que lo que les comentábamos, control y confianza, presidente de la Asociación de Seguridad Pública, sí hizo algunos comités para acercar a la policía con la ciudadanía, muy bien, pero ahí se terminó todo, o sea, no le dan continuidad a las cosas, ¿vale? En el 2007 manifestó públicamente su intención de ser candidato a su partido a gobernador de Michoacán. El 18 de noviembre, el Instituto Electoral de Michoacán le entregó la constancia de mayoría de votos, lo que lo acredita como gobernador electo en Michoacán. Tomó posesión de su cargo el 14 de febrero del 2008 por un periodo extraordinario de solo 4 años después de que su sucesor, Fausto Vallejo Figueroa, tomara posesión del cargo como gobernador de Michoacán. Entonces, y ya de ahí salió Godoy ya lo mandan como senador de la República, a Godoy. Pero bueno, es parte esencial todo esto. Sí, como no, es parte esencial todo esto de esta situación, de que volvemos al tema, sí, había como la hermandad cuando empezó con el ejército, por las situaciones, y era lo que comentaba
con el licenciado Chuta, de que una cosa es la seguridad nacional y otra cosa es la seguridad pública. Aquí hay un parteaguas muy importante que determina que pues realmente la gente que ha estado a cargo pues no sabe. Y dejar a alguien que sepa pues afecta muchos intereses, demasiados intereses. Bueno, después de este movimiento con el señor Alejandro Gertz Manero, nos vamos con Leonel Godoy Rangel. ¿Quién es Leonel Godoy Rangel? Nacido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el 50. Profesor, criminólogo, abogado y político mexicano de izquierda. Miembro del partido Morena en este entonces. Se desempeñó como gobernador de Michoacán. Actualmente es diputado federal. Es exmiembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, etcétera, etcétera. Así como diputado, senador, gobernador, presidente del Partido Revolucionario Democrático, secretario de Gobierno del Distrito Federal. Así también durante el periodo en el que Leonel Godoy Rangel estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Así, o sea, también fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Igual ratificado en su momento por el presidente, porque también igual ratificaban. Aún. Entre diciembre del 2000 y febrero del 2002, su gestión enfrentó retos estructurales, presiones políticas y cuestionamientos sobre la efectividad policial. Los problemas y fricciones más notorios de su gestión se agrupan en los siguientes temas: altos índices de criminalidad heredados al asumir el cargo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno. La Ciudad de México arrastraba una severa crisis de inseguridad pública desde finales de los 90, aunque se implementaron las reuniones de seguridad a primera hora de la mañana para coordinar acciones. Los robos con violencia, asaltos a transeúntes y el robo de vehículos siguieron registrándose tasas muy altas, lo que generó una constante percepción de vulnerabilidad e inconformidad entre la ciudadanía. Resistencia interna, estancamiento de reformas de la policía del Distrito Federal, o sea, se estaban estancando, no había ni una reforma. Era una corporación con vicios profundamente arraigados, prácticas de corrupción institucional y falta de control interno efectivo. De acuerdo con análisis especializados, porque esto pues ya lo están dando como estadística sobre la reforma policial en la capital. Los esfuerzos iniciales para reorganizar los sectores y mandos policiales sufrieron un estancamiento durante el periodo de Godoy. La falta de resultados contundentes en la reputación de malos elementos limitó el impacto real de sus estrategias operativas. ¿Qué pasa? Godoy pues no sabía, como tal, pues no sabía nada, lo pusieron en el cargo, continuaban las familiaridades, las cuestiones políticas, porque si se dan cuenta, todos ellos después de han tenido un cargo político más arriba, ya es un cargo político. Considero que el ser secretario de Seguridad Pública no es un cargo político, ¿no? Debe de ser un cargo de responsabilidad ante la sociedad, porque al final del día el hecho de que quieras hacer